Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y vamos a hablar un poco del tema económico. Y a propósito de este decreto presidencial de Daniel Noboa, del decreto ejecutivo 470, en el que dispuso mantener la modificación de la tarifa general del IVA del 13 al 15% para el año 2025. El presidente argumentó, entre otras causas, el conflicto armado interno contra la inseguridad. Así pues, el pasado miércoles, y una vez transcurrido 8 meses desde que este tributo aumentó en el Ecuador, en aplicación a esta ley para enfrentar el conflicto armado, impulsado por el gobierno como urgente en materia económica, se decide mantener esta tarifa del 15% para el año 2025, considerando la recomendación y el dictamen favorable del Ministerio de Finanzas, en donde se exponen las condiciones de las finanzas públicas y de la balanza de pagos. Así menciona el documento. La realidad es que el IVA representa casi la mitad de toda la recaudación de impuestos de nuestro país. Solamente de enero a noviembre de este año generó 8.877 millones de dólares. Un impuesto muy importante que incluso en temas de recaudación es más importante que el mismo impuesto a la renta. Estamos con Walter Spurrier, analista económico, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, economista, por estar con nosotros. Y bueno, ¿cómo ve esta decisión del presidente Noboa de mantener el IVA al 15%? ¿Cómo eso va a, a resultar en el tema económico? ¿Cómo va a impactar en el día a día de la gente, en las finanzas públicas? ¿Cómo ve esta situación? Bienvenido, señor economista. Gracias por tenerme, Verónica. Muy buenos días, buen principios de semana. Mira, Verónica, esto se sabía desde el principio que iba a ser así. La ley se presentó diciendo que por el conflicto armado iba a subir al 15%, que realmente iba a ser 13%, sino que por un año iba a ser 15%. Pero hay Así dos es. antecedentes. En primer lugar, el conflicto armado no se va a resolver en un año. México y Colombia tienen décadas de conflicto armado, no hay visos que lo vayan a resolver, y aquí están las mafias colombianas, mexicanas, y también está en la albanesa. Entonces, eso no se iba a resolver en un año. En segundo lugar, el propio plan del gobierno, la carta de intención con el Fondo Monetario, que justifica los créditos que nos da el fondo por estructurar la economía y resolver el problema fiscal, eh, ya consideraban que las recaudaciones tributarias tenían que aumentar y que iban a tener que ser permanentes los ingresos temporales. O sea que desde el primer día, Verónica, yo sabía que esto se iba a quedar en el 15 por eternas memorias. Y yo decía, es más probable que un día suba a 18 o que baje a 13. En todo caso, esto es totalmente previsible. Se le vendió al público que era algo temporal para facilitar que se acepte ese aumento como un sacrificio, porque cuando se tomó la medida habían situaciones espectaculares de violencia en el país, pero el 15% se queda. Yo no veo que eso vaya a reducirse en el futuro previsible. Así es, al menos de 2025 se queda por decreto presidencial. Y al hablar, Walter, de este impuesto que es importante, que representa casi la mitad de toda la recaudación de impuestos, de las cifras que ha generado solamente de enero a noviembre, y pensar que incluso está sobre el tema que recauda el impuesto a la renta, podría resultar previsible que este impuesto se quede para largo. En el sentido de cómo ayuda al Estado, a las finanzas públicas, tener el IVA al 15%, ¿cómo ve la situación para el próximo año? Bueno, la mayor parte de los países en América Latina, en Europa, en Estados Unidos es menos eso, pero en Estados Unidos, en Europa, el IVA es un impuesto importantísimo. Por empezar, es un impuesto al consumo. Quien más consume, más paga. Por lo tanto, es central a las finanzas públicas. Y es mejor afectar por un lado al consumo, por otro lado a la renta, pero no tanto a la producción, no a tanto estar poniendo impuestos que terminan aumentando los costos, como por ejemplo ahora se ha subido el ISD a los insumos y materias primas. Eso va a significar que esos productos van a ser más caros. El Ecuador va a pedir algo de competitividad. No es conveniente, pero el gobierno está buscando de dónde consigue renta. ¿Qué es lo que
está previsto para el presente, o sea, para el próximo año, para el año 2025. Ya estoy pensando como si estuviéramos en el 2025. Hay que adelantarse. Así es. El gobierno lo que tiene que hacer, lo que está comprometido para este año 2025 que viene, es reducir lo que las autoridades tributarias llaman gastos tributarios. O sea, las ventajas que tienen ciertos contribuyentes para pagar una tarifa más baja o para tener una mayor deducción. Por eso, por ejemplo, ahora se está cargando el ISD sin crédito tributario a los insumos y materias primas. Por eso se busca reducir exenciones en el pago de impuestos. La gente que dice yo tengo tal ventaja para pagar una tarifa más baja, quitárselo, tengo tal deducción, bajársela y de esa manera ir recaudando más sin subir las tarifas. Por ejemplo, un caso en cuestión, tanto el gobierno de Lazo como el gobierno de Noboa hicieron mucho hincapié en conseguir que inversionistas nacionales y extranjeros comprometan nuevas inversiones. Y a cambio de eso, de firmar un compromiso de hacer nuevas inversiones, contabilizando qué inversiones y dónde, el gobierno se comprometía a darles durante un periodo de gracia una menor tasa de impuestos, diciendo, como es una nueva inversión, si usted no la hace, igual no vamos a tener esa recaudación, por lo tanto damos un periodo de gracia para que usted pague menos impuestos. Ahora, eso se considera también un gasto tributario y el Ministerio de Economía tiene parados los contratos de inversión. O sea, se mira en ese sentido. Los nuevos impuestos vendrán, Verónica, es para el 2026. Ahí sí, a fines del 2025 habrá una reforma tributaria muy fuerte para aumentar los ingresos en el 2026. Bueno, ¿por qué tendría que aumentar ingresos? Porque parece que el Estado, en lugar de reducir los gastos, los sigue aumentando. Parece un saco sin fondo en ese sentido. Así es, Verónica, es un saco sin fondo. Ha venido subiendo los, eh, los gastos corrientes. Durante la última etapa del correísmo se incrementaron brutalmente. Tenemos una deuda muy grande. La situación fiscal fue insostenible, por eso dejó el poder para que otras personas se hagan cargo y no desgastarse con eso. Lenin Moreno reestructuró la deuda, toda la deuda lo reestructuró pero esa parte de la deuda que con los tenedores de bonos comienza ya a 26, 27 a, a las ventajas que nos dieron de atrasos en el pago de periodos de gracia para no pagar capital o incluso para pagar una tasa de interés más baja, ya se están venciendo. Entonces, el costo de la deuda sube. Se supone que el gobierno debería poder colocar bonos este año que viene, y no parece que lo va a poder hacer. Comparemos la situación con Argentina. En Argentina, Milei ha entrado, anunció lo que iba a hacer, fue electo a pesar de decir que iba a hacer grandes cambios y ha hecho muchas cosas muy duras y el resultado es que el riesgo país en Argentina está bajando y parece que Milei sí va a poder colocar bonos. Él se posesionó semanas después que no hubo. En cambio, acá hemos tenido un gobierno como interino, no se han hecho grandes reformas, no va a haber cómo colocar bonos y entonces el gobierno va a tener que ver de dónde saca dinero para no aumentar los atrasos. El año 2025 va a tener esos problemas financieros porque el servicio de la deuda va a ser más grande. Eso tendrá que también respondernos los candidatos que están postulándose para estas elecciones y tendrán que tener una respuesta para eso, ¿no? ¿Cómo van a solventar esta situación de endeudamiento, lo que se va a tener que pagar y que, bueno, la plata parece que no alcanza al Estado ecuatoriano, ¿no? Y muchos dicen, porque hablan bonito, dicen, bueno, vamos a bajar impuestos y hacer ciertas cosas, pero ¿cómo van a tener plata para el día a día y para también solventar estas deudas? El próximo año va a ser duro, Walter, y en ese sentido, ¿qué tendría que hacer el próximo gobierno? No sabemos si es que este presidente va a reelegirse o venga otro gobierno. En todo caso, lo que tenga que hacer va a tener que ser duro. Mira, Verónica, yo pienso que tiene que tomar una página de lo que han hecho otros presidentes en otras partes, por ejemplo, Milei, no necesariamente el mismo plan de Milei, pero él tiene que decirle al electorado, esta es la situación, hay estos problemas y yo voy a hacer esto para resolverlos. Y con eso que vamos a hacer para resolverlos, que van a ser duros, yo espero a partir de entonces, de tal a otro plazo, que las cosas vayan a mejorar.
Y eso tiene que ser todo gobierno cuando se inicia. Eso, por ejemplo, está haciendo ley ahora. Es un año muy duro para los argentinos, pero ya se supone que el 2025 va a haber crecimiento económico. Para cuando tenga que presentarse a reelección, probablemente la Argentina va a estar teniendo un crecimiento y la gente le va a agradecer y va a decir, sí, fue duro el 2024, pero se justificó. Entonces, eso es lo que tiene que hacer un gobierno nacional, pero explicar también por qué se hacen las cosas, para que el público, al menos el público que quiere estar enterado, como los que nos están oyendo ahora, tengan una idea. Esto es lo que van a hacer por tal motivo y tal cosa puedo conseguir, ahí está la esperanza y esto es lo que justifica. Eso es lo que tiene que hacer el próximo gobierno y que no han estado haciendo los gobiernos porque cuando son candidatos y piensan que lo que tienen que hacer es presentarse como Papá Noel y ofrecer que van a bajar impuestos, que van a aumentar gastos, y nada de eso es posible, Verónica, nada de eso es posible. La situación es muy dura. Lo honesto sería, como dijo Winston Churchill cuando se hizo cargo en la Segunda Guerra Mundial, les estoy ofreciendo sangre, sudor y lágrimas, pero fue una victoria final. Bueno, eso sería lo propio, ¿no? Que se dé transparencia a los planes de trabajo, que realmente nos hablen con la verdad. Eso no pasa con los candidatos. En todo caso, el próximo año va a ser muy complicado el tema de empleo, también inseguridad y esta crisis energética que sin duda nos va a pasar factura en el próximo año. Walter, ¿usted cómo ve esa situación de esta crisis energética que nos tocó a finales de este año? Bueno, el problema es que eso ya se venía, el gobierno de Lazo tuvo problemas energéticos y en los inicios de este gobierno se despreocuparon y solamente se posicionó en noviembre y recién en abril comenzaron a hacer cosas y pienso que no lo han atendido con suficiente presteza. O sea, ni bien subió el gobierno, tomó una barcaza, lo que fue una muy buena decisión, pero deberían haber sido más, porque resulta que los equipos, las plantas para instalar en tierra, uno no puede ir a un supermercado o a un Office Depot o algo así y decir, deme ese generador y me lo llevo y lo instalo. Uno tiene que ordenarlos y eso toma tiempo. Así. Entonces, eso debió haberse comenzado desde antes, contratar más barcazas inicialmente y haberse contratado lo antes posible más equipos en tierra. Todavía no tenemos nada instalado. Luego también se demoraron mucho en dar la autorización para proyectos que ya estaban aprobados, pero necesitaban algún tipo de garantía, que el gobierno garantizara a las empresas estatales de que iban a pagar las cuentas a las compañías eléctricas privadas. Entonces, proyectos eólicos, fotovoltaicos, etcétera, que debieron estar ya por lo menos hace 2 años construyéndose, recién van a empezarse a construir. O sea que las tendremos listos quizás para el estiaje del año 27. Entonces, no se movió suficientemente rápido. Yo pienso que algo va a mejorar la situación eléctrica porque algo se está haciendo, pero no tenemos la certeza que si se repite el estiaje como este año, no lo vamos a tener el próximo. Esto hay que tomar medidas de corto, mediano y largo plazo. Y a largo plazo, por ejemplo, sacar ya los concursos para nuevas centrales hidroeléctricas que toman mucho tiempo construirse, no se lo está haciendo. Mediano plazo también otro tipo de unidades que son instalaciones más rápidas y en corto plazo ya debemos estar urgiendo y ayudando a que el sector privado y los residentes que pueden estén invirtiendo en su autogeneración para que quiten demanda del sistema y el sistema pueda atender al resto de la población. Entonces, es un problema que pienso se va a amortiguar en el 2025, pero no podemos estar seguros que se resuelva. Así es, son soluciones parche, como dicen. Hay que agradecerle a Walter Spurrier, analista económico, por estar con nosotros y viendo un poco el panorama que tenemos en este año y el próximo, donde se va a mantener el IVA al 15% y todos los retos que además tiene quien tenga que llegar al sillón de Carondelet. Gracias, Walter, nuevamente por estar con nosotros. Gracias, Verónica, por invitarme.